Parece que el alto al fuego entre Irán e Israel se mantiene, se ha venido sosteniendo. Hay algunas declaraciones cruzadas, pero en los hechos no parece que hayan vuelto a una actividad militar en contra del otro, israelíes e iraníes. Y vamos a hablar al respecto con Fausto Pretelín, internacionalista. ¿Es el fin de la guerra de los 12 días o podemos esperar que resurja la actividad armada entre estos dos países? ¿Cómo estás, Fausto? Buen día. Gusto saludarte, Pascal. Buenos días. Bueno, pues, ¿qué te parece a ti en vista de lo que estamos viendo? Bueno, pues primero es una buena noticia que haya un cese el fuego, siempre. Segundo, me parece que es muy frágil, eh, gestionada así por el presidente Donald Trump en una situación de sorpresa. Es decir, primero, pues nos damos cuenta que esta filtración que le dan a CNN y al New York Times de pues un área de inteligencia del ejército en el sentido de que no fue eficiente los objetivos del presidente Donald Trump de destruir pues estas tres grandes plantas nucleares de Irán. Ujú. Habla quizás, yo lo vinculo mucho, Pascal, con esa fotografía del presidente Donald Trump el fin de semana con su cachucha de maga en el salón de situación, donde toma decisiones complejas. Ujú. Yo había dicho, bueno, me parece poco serio, pero ahora lo vinculo por las encuestas, los números que de alguna manera queda afectada la imagen del presidente Donald Trump dentro de Estados Unidos, que en donde, pues sí, efectivamente este equipo de MAGA o esta base electoral no está a favor de un ataque, no estuvo a favor del ataque contra Irán. Entonces yo lo vinculo mucho con eso, en el sentido de que le interesa más el tema de las encuestas, su popularidad, que pues esta empatía que pueda llegar a tener con Netanyahu. Creo que Netanyahu, Pascal, se ha de haber llevado las manos a la cabeza después de 48 horas en donde él da un mensaje a medianoche del sábado, el domingo, no recuerdo bien, en donde felicita a Estados Unidos, al presidente Donald Trump, Ujú. y luego, bueno, pues interrumpe estos ataques porque, pues, en realidad sí dejaron al desnudo a Irán, en el sentido de que carece de defensa aérea, Sí. pero pues la situación sigue igual, ¿no? Sí, y eso de carecer de defensa aérea, pues Israel ya lo había demostrado, ¿no? Al penetrar fácilmente en Irán. Aquí la clave, me parece, Fausto, no sé qué pienses, es si se logró el propósito de destruir por completo, como dijo Trump, el proyecto o el programa nuclear de Irán o no. Aquí tenemos algunas versiones encontradas porque, como dices, pues hay una filtración a CNN y el New York Times que dice que no, pero también hay una declaración esta mañana del vocero del Ministerio de Exteriores iraní que habla de un daño severo. Entonces no estamos realmente seguros, ¿no?, de qué tan lejos fue esto y cuánto le tomaría a Irán si tuviese esa decisión de reconstruir su programa. Sí, y yo creo que lo que tú mencionas, Pascal, es importante y apela a que el órgano internacional de energía atómica de Naciones Unidas, pues es el árbitro más objetivo en donde los demás funcionarios, sean de Estados Unidos, de Israel o de Irán, pues pueden estar utilizando una información pues para quizás encubrir la realidad. Y yo Ujú. creo que sí es importante en este momento que este organismo de Naciones Unidas, como siempre lo ha sido, mencione cuál es el estado de gravedad. Leí ayer que quizás algunos de ellos, más bien algunos de sus representantes, no han podido ingresar al área de destrucción y eso quizás llevará algunos días. Ojalá que Irán le permita a este organismo ingresar, porque si tú te fijas, la semana pasada Irán amenazó, ¿no? Prácticamente, yo diría, de muerte al alto, bueno, al secretario general de este organismo de Naciones Unidas, por el informe que dio hace 13, 14 días aproximadamente, y que posiblemente fue lo que detonó el ataque de Israel hacia Irán, en el sentido de que para Netanyahu era importante hacerlo, iba a quedar arropado por sus socios internacionales que ya de por sí, después de 20 meses de ataques a la Franja de Gaza, lo habían cuestionado algunos de ellos, ¿no? Pues sí, justamente escuchábamos al señor Rafael Grossi hace rato aquí en el programa diciendo que
pues no sabe qué pasó con el uranio enriquecido que Irán habría retirado de sus instalaciones antes de los ataques estadounidenses. Trump dice que no le hubiera dado tiempo a Irán en 15 días de hacer esto, pero Grossi pues dice que no se sabe y mientras no regresen los inspectores al país, pues no vamos a saber qué pasó. Creo que son como 40 kilos, ¿no?, de uranio enriquecido. Sí, sí, parece que sí. Ese será de alguna manera pues, un elemento importante para lo que sigue. Sí. Pero es claro que Irán sí queda mostrado, vulnerado, lastimado seriamente. Y eso habla, Pascal, de un país que en términos económicos ha venido a menos, Ujú. que carece de muchos activos, carece ya de ser una potencia económica. Y bueno, pues eso es una buena noticia para Israel, para Estados Unidos, pero en términos políticos, Irán pues seguirá utilizando esta idea de que tiene derecho a tener la bomba atómica, Ujú. pero en realidad pues ya simplemente queda el cascarón, según yo. Sí. Oye, Fausto, ¿y qué pasará con la política iraní de utilizar organizaciones paramilitares tipo Hezbollah, tipo Hamas, tipo los hutíes o los grupos proiraníes en Irán? Estos quedaron pues severamente dañados por los ataques israelíes, sobre todo Hamas y Hezbollah, pero ¿qué pasará con esa política internacionalista de Teherán? Mira, mientras exista el odio, creo que de alguna manera pues van a hacer hasta lo imposible para reactivar esas células. Pueden retrasarlas porque sí quedaron muy afectadas por esta batalla de estas estrategias conjuntas del primer ministro de Israel, pero siempre existen lamentablemente los lobos solitarios. Pascal, existe sí una alerta en Estados Unidos, el FBI está precisamente en ese tema manejándolo, Sí. estudiando y analizando lo que ocurre internamente, porque el odio ahí está sobre la mesa hacia Estados Unidos, el odio, digamos que los enemigos están inclusive ahí adentro del país estadounidense, y lo vimos, ¿no? Hace 3 semanas afuera del Museo Judío en Washington, pues 2 asesinatos lamentables Sí. de dos gentes que están pues muy lejos de las decisiones políticas de Israel, ¿no? Oye, por cierto, estas personas que anunciaron en las últimas horas, iraníes detenidos en diferentes partes de Estados Unidos, ¿qué sabemos de ellos? ¿Se sabe algo concreto? Pues mira, simplemente la noticia, pero no hay de alguna manera, al menos yo no conozco si tienen alguna estrategia o tuvieron alguna estrategia de hacer un ataque inmediato, Ujú. pero pues es claro que las reacciones iraníes sí actúan así, ¿no? Es decir, ellos se han especializado en los últimos 20, 30 años, desde 1979, más de 30 años, creando estas células de terror y eso es lo que más debería de preocupar, ¿no? Tanto a Israel como a Estados Unidos, a gente de sus nacionalidades que quedan muy vulnerables después de estos ataques, porque Ujú. políticamente pudieron haber obtenido ganancias respecto a esta circunstancia de Irán que está muy debilitado, pero pues el terrorismo con un martillo, con una pistola, una piedra puede tristemente afectar a personas, ¿no? Sí. Oye, hemos escuchado en días recientes a legisladores y otros en Estados Unidos, pues hablar de la frontera como un punto, la frontera con México como un punto poroso por donde pudieran ingresar iraníes con intenciones de dañar a Estados Unidos. ¿Crees que se contamine el tema de la agenda bilateral? Bueno, seguramente por parte de Estados Unidos sí habrá más peticiones de temas de seguridad para México. Ellos obviamente la van a reforzar. Si recuerdas, Pascal, pues en el 2001 ninguno de los que atentaron en contra de las Torres Gemelas o el Pentágono ingresó por México, pero pues ya la situación actual de México desde el punto de vista de seguridad es claro que está permeada, que está de alguna manera vulnerada la seguridad y sí es factible que pudieran ingresar desde México. Creo que nos debería preocupar también para nosotros, para Ujú. México, pues reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala, pero bueno, estamos a años luz todavía de poder encontrar un estadio de seguridad eh, con certeza, ¿no? De que no van a ingresar por esta frontera, pero sí es Ujú. factible. Y revisando cómo quedan los protagonistas de esta guerra, cómo queda Netanyahu? Era un hombre muy cuestionado en Israel antes de los ataques del 7 de octubre. Bueno, pues pasó todo el contraataque
en Gaza, que ha recibido pues condenas en el mundo, y también el ataque en Líbano contra Hezbollah, ahora el ataque en Irán. Y ahí parece que está fortaleciéndose Netanyahu, recibió incluso el apoyo del ex primer ministro y líder de la oposición, Ehud Olmert. ¿Cómo queda Netanyahu después de todo esto? Bueno, sin lugar a dudas, sí gana popularidad en un momento en donde, pues, por un voto prácticamente estaba desintegrado su gobierno hace algunas semanas. Hoy sí lo tiene muy fortalecida la población. Obviamente estaba muy contenta con esta decisión de que iban sí en serio en contra de la producción posible de la bomba atómica en frente de Irán. Pero yo creo que Netanyahu lleva las manos a la cabeza cuando Donald Trump le doble el brazo y le dice que debe de tener un cese el fuego. Ujú, Yo creo que ahí sí hubo una decepción, me ujú. imagino, al premier israelí, porque lo veía muy eufórico el fin de semana con Sí. este apoyo de Estados Unidos y ahora pues es interrumpido, es decir, duró 48 horas esa tranquilidad que tenía Netanyahu de que recibía este apoyo de Estados Unidos. Entonces sí ha de haber alguna molestia, quizás algún desencanto en su Ujú, gobierno con el presidente Donald Trump, porque, bueno, la cachucha de MAGA pesa sobre estas alianzas, es un interés doméstico que tiene Donald Trump. En serio que sí sorprendió ese vuelco ujú. eh, sobre el ataque a Irán. Y entonces, ahora la observación va a ser otra vez regresar a la franja de Gaza, ¿no? Después de 20 meses pues de ataques muy fuertes en contra de esa población. Y creo que ahí para Netanyahu será la gran duda, ¿no? Si Sí, va a porque reforzar los ataques ese tema o divide no. más Vamos a ver. a los propios israelíes, ¿no? Que el tema de Irán, donde parece Sí, que hay un consenso absoluto. correcto, Ujú. correcto. Y por parte de Donald Trump, bueno, pues yo creo que sintió la adrenalina de activar este ataque contra Irán, pero al mismo tiempo, pues se dio cuenta que esta decisión le iba a traer puntos negativos en su popularidad internamente. Ujú. Se habla de que comió o cenó con Steve Bannon la semana pasada, seguramente él le advirtió de este ataque, lo hizo, pero pues Bannon maneja muy bien el tema de la información doméstica, de lo que está ocurriendo en MAGA, y tiene más peso MAGA ya que el Partido Republicano, es decir, Ujú. ya estamos en otra dimensión, en otro nivel, ¿no? Sí, porque claramente Bannon y otros habían manifestado una oposición a entrar en Irán, ¿no? Cuando estaba pues decidiéndose si Estados Unidos participaba o no. Sí, 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 incluso de QAnon, de esta agrupación, pues muy afín a MAGA, pero que de alguna forma también tiene representación, inclusive en el Congreso, Sí. le dijo, ¿no? Claramente que eh, la situación con Israel era inaceptable, es decir, Ujú, critican inclusive el acercamiento de Trump con Israel y el apoyo, ujú. ya no digamos con Irán, el ataque. Pero sí le llama mucho la atención y ahí es donde tiene que jugar con los equilibrios el presidente Donald Trump, porque pues una cosa es quedar bien con Netanyahu, con su socio, y otra cosa es poner en riesgo las elecciones del año que viene, ¿no? Las Ujú. intermedias allá en su país. En el balance, después de esta acción muy rápida, muy quirúrgica, digamos, el lanzamiento de bombas sobre los tres sitios nucleares de Irán, ¿cómo te parece que queda Trump en cuanto a su fortaleza política? Mira, yo creo que queda asombrosamente, yo creo que para el exterior han de haber dicho, bueno, ¿qué sucede? Porque la primera semana cuando ataca Netanyahu a Irán, Trump hizo las veces como de vocero, nos iba informando día a día puntualmente lo que estaba ocurriendo Ujú, y posteriormente tiene el control del timón el sábado por la tarde allá en Washington cuando ordena el ataque. Me parece que políticamente a nivel internacional refuerza la de un líder dubitativo, un líder que no tiene una experiencia y conocimiento para tomar decisiones de gran envergadura desde el punto de vista de ataques en Oriente Medio, ujú, un líder que de alguna manera pues maneja el control o tiene el control de las máquinas, ¿no? El cuarto de máquinas que es Estados Unidos, que es una potencia ujú. que bueno, nos enseñó la capacidad de los aviones que tiene, el ejército y demás, pero que políticamente sí flaquea, que políticamente sí tiene sombras, Ujú. eh, que no lo proyectan como un líder global, pero al mismo tiempo habla de una ausencia de líderes a nivel internacional. Sí. Ya no los tenemos, esa idea de que las democracias liberales, ¿no? Producen este tipo de líderes, pues no, Ujú. tristemente ahora, pues las democracias liberales pasan por una crisis global
y no hay esos políticos que de alguna manera respondan. Lo vimos hace unas horas, Pascal, cuando el secretario general de la OTAN pues, es exhibido por el propio Donald Trump en un perfil bastante... Pues muy lambiscón, ¿no? Sí, muy lambiscón, perdón, Sí. es que estaba escuchando una música. Sí, Pero sí, no te preocupes. muy Fíjate, lambiscón, ¿no? fíjate que nos va a caer un corte, pero pues te agradezco mucho, Fausto, que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Un abrazo, Un abrazo. Pascal. Gracias, Buen día. Fausto Pretelín.